Ya, las preguntas son numerosas, voy a tratar de resumirlas, en fin, pero yo creo que se podría empezar por aclarar algunas dudas que existen. La participación en las utilidades estuvo en la Constitución de 1933, la planteó un liberal en ese momento, reproduciendo un poco la Constitución de Weimar. Pero este artículo nunca se puso en práctica, jamás. En 1970 el artículo fue reflotado gracias a la presencia en el Ministerio de Industria del general Deliepiani Ocampo, que tenía como asesor a Virgilio Roel Pineda, un profesor ya conocido por ustedes, en fin, ya fallecido, en fin, y un gran luchador, ¿verdad? Cuando llevaron el proyecto de Ley General de Industrias al COAP, que era el comité asesor del Consejo de Ministros, Velasco los escuchó y les dijo, pero ahí falta algo, falta la participación en las utilidades. ¿Qué me dicen ustedes de eso? Bueno, un poco se murieron de vergüenza los ponentes y tuvieron que regresar a rehacer el proyecto. Y el nuevo proyecto ya trajo una norma relativa, varias normas relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades. Esta participación se planteó como de dos formas. Primero, la participación personal en las utilidades, a repartirse a cada trabajador según las remuneraciones y el tiempo de trabajo durante el año. Y después una participación en el capital accionario de la empresa, más la participación en el gobierno de la empresa. Esta participación podía llegar a un máximo del 50% del capital accionario y no se pensó que debía avanzar más para, según la ideología de la revolución, ni capitalismo ni comunismo, en fin, permitir siempre la existencia del capital al lado del trabajo, que habría llegado a equipararse en poder con el capital de los capitalistas, bien sûr, digo, ¿no? Bueno, así nació la estabilidad en el trabajo, después se extendió a las empresas mineras, de telecomunicaciones y pesqueras, con diferentes porcentajes porque la capacidad de acumulación en estas actividades es diferente. Lo cierto del caso es que la participación fue un hecho, un hecho. Queda aclarado este punto. Estabilidad, alguien se ha referido a por qué la estabilidad absoluta. La estabilidad absoluta es un cuento de los empresarios. La estabilidad absoluta no existe. Ninguna estabilidad puede ser absoluta. En mi libro Derecho del Trabajo yo he señalado que la única estabilidad absoluta es la del gerente que está registrado como trabajador en la planilla de la empresa. Esa es la estabilidad absoluta porque él no se va a poder despedir a sí mismo. Todas las demás estabilidades son relativas y están condicionadas a la observación de una conducta compatible con la permanencia en la empresa, ¿verdad? Eso quiere decir que el trabajador no tiene carta blanca para cometer faltas graves. El trabajador no lo debe hacer, pero al mismo tiempo se consideran las circunstancias de la empresa. La empresa puede entrar en peligro de quiebra, en una competencia desleal con otras empresas, etcétera. Puede ser obligada a reducir personal, a cambiar los métodos de producción e incluso a cerrarse, ¿verdad? De manera que estas causas pueden dar lugar también al despido de los trabajadores por causas justas, son causas justas, pero estos son temas que se les debe examinar de manera puntual cuando se traten de ellos. Bien, Ley General de Trabajo, ya Donaire ha aclarado este punto, sobre lo cual hay que decir, ¿no? Los proyectos de Ley General de Trabajo que han salido
del Consejo Nacional de Trabajo reproducían la legislación de Fujimori de la década del 90 completamente. Para eso era. Es decir, aquello que había surgido como decretos leyes y como imposiciones de un Congreso que él era totalmente adicto a Fujimori, deberían convertirse con el consenso de los trabajadores en disposiciones permanentes. Y a eso yo me opuse y seguiré oponiéndome, ¿verdad? Porque eso no debe ser. Además, no hay ninguna necesidad de ir a una ley general de trabajo cuando lo que hace falta es modificar puntualmente, de manera precisa, lo que se debe cambiar. Y en ese sentido, yo voy a hacer una invocación y un planteamiento. Estamos frente a un nuevo gobierno. Un gobierno que estará presidido por un dirigente sindical. Y yo quisiera recomendarles a los trabajadores que se cuiden mucho de hacerle carga montón, porque los trabajadores peruanos, cuando ven que hay uno de los suyos o uno amigo en el poder, se le van encima pidiéndole todo. No, lo que hace falta, a mi criterio, es modificar unas 5 o 6 normas. La voy a señalar: derecho al trabajo individual. Tenemos que eliminar los servicios. Tenemos que modificar la ley de tercerización. Tenemos que eliminar el interés laboral diminuto por las deudas laborales. Esto es claro. Tenemos que ver la jornada de trabajo que verdaderamente sea lo que dice la Constitución. Incluso esta Constitución, 8 horas por día y 48 por semana y ni una más. Yo he planteado en una exposición que hice justamente ante un homenaje que hizo el taller Manzanilla de la Universidad de San Marcos, que anima Gerson Merma. En esa conferencia yo planteé que tendríamos nosotros que llegar a la jornada semanal, a la semana de 40 horas, porque ya tenemos 100 años de 48, ¿verdad? Hay que dar el paso hacia adelante, pero hay que llevar allí poco a poco. Primero, tengo la impresión que debemos cambiar las normas pésimas de la época de Fujimori. 6 normas, nada más. Ya les he dicho yo. Derecho al trabajo individual, esto. Derecho al trabajo colectivo. Necesitamos cambiar la ley de negociaciones colectivas, permitir la negociación por rama de actividad, que ahora depende del querer de los empleadores. No, señor, la negociación colectiva es un derecho del trabajador. Presentado el pliego de reclamos por la Federación, los empleadores están obligados a negociar. No pueden decir que no van a negociar. Tiene que ser igual que lo que pasa a nivel de la empresa. Eso hay que modificarlo urgentemente. La otra modificación: hay que modificar el régimen de arbitraje, que es abusivo. Este régimen de última oferta no debe ser un régimen que se copió de la legislación de Pinochet en Chile. Y en esa legislación Pinochet ni siquiera la impuso para todos los trabajadores, sino para aquellos trabajadores que estaban prohibidos de hacer huelga. Pero acá los empleadores, durante la época de Fujimori, se aprovecharon de eso para extenderla a todos los trabajadores. No, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tenemos que cambiar urgentemente el sistema de solución de las negociaciones colectivas por arbitraje, eliminar la última oferta e ir a laudo arbitral de acuerdo con las capacidades de la empresa y las necesidades de los trabajadores, teniendo en cuenta el informe de la Oficina Económica del Ministerio de Trabajo y los informes económicos de las partes, o permitirle que el Ministerio de Trabajo resuelva en 2 instancias, como fue con el decreto 00771, que normaba la negociación colectiva y que yo había hecho en ese tiempo. ¿Verdad? Hay que volver a eso. Eso es concreto. Y yo creo que
los trabajadores deben comprenderlo así y apoyar estas normas que importan modificación de leyes. Las leyes no son del dominio del presidente de la República, sino del Congreso de la República. De manera que si estos proyectos se presentan al Congreso de la República, sería necesario que las organizaciones sindicales apoyen para que los congresistas aprueben las leyes de cambio. Si los dirigentes sindicales se van a quedar impasibles o esperando que las leyes les den la Ley General de Trabajo y no apoyan eso, estarán perdiendo una gran oportunidad, porque permitirán que los patrones influyan sobre esos congresistas que les responden porque han sido elegidos de sus listas, ¿verdad? Yo creo que por eso el movimiento sindical, cualquiera que sea su filiación, tiene la obligación de apoyar los proyectos de ley de cambio que van a ir al Congreso de la República. El presidente de la República aprobará los decretos supremos que sean necesarios. Por ejemplo, en inspección de trabajo, inmediatamente hay que cambiar el informe del inspector por lo que era antes, según el decreto que yo di en 1971. Es decir, el informe del inspector, pero suscrito en el centro de trabajo con las firmas de los representantes del sindicato, de la empresa y del propio inspector, porque eso da la garantía de que se han constatado los hechos tal como son. Si alguna de las partes no está conforme, dejará pues constancia de su dicho y resolverá a la autoridad de trabajo, ¿verdad? Eso hay que cambiarlo inmediatamente. Hay otras situaciones que se pueden cambiar por decreto supremo, pero habría que examinar las situaciones de cada grupo laboral, ¿verdad? En eso los dirigentes sindicales, yo creo, están obligados a apoyar. No se tiren a muerto, es decir, apoyen. Este gobierno necesita apoyo, no cargamontón, necesita que respalden las decisiones y las propuestas que el gobierno va a hacerle al Congreso. Yo estoy convencido que Pedro Castillo tiene la intención de presentar esos proyectos. Yo descarto la Ley General del Trabajo, porque no es posible cambiar toda la legislación cuando es importante cambiar lo que se debe cambiar, los 5 o 6 puntos que hay que cambiar inmediatamente. No lo va a hacer el presidente de la República, lo tiene que hacer el Congreso de la República. Hay otras preguntas más acá. En fin, la informalidad, miren ustedes, la informalidad es un flagelo, es una situación de hecho, y es también un hecho económico. Usted no puede solucionar el problema de la informalidad con una norma jurídica. Lo primero que se tiene que hacer es examinar el problema, para lo cual yo sugeriría nombrar una comisión, no un economista, un sociólogo, un jurista, que examinen a fondo el problema y ver cómo se puede solucionar este problema para que esta gente asuma la formalidad. Tal vez reducir el impuesto a las ventas, que ahora es 18% en general para todos, colocarlo para ellos en un porcentaje que vaya no más del 8% o un porcentaje decreciente, ¿verdad? No darles facilidades para la inscripción, en fin, y permitir que los trabajadores pues se sindicalicen también, ¿no? Porque si los trabajadores no reclaman, no se puede resolver el problema desde arriba. Los trabajadores tienen que entender eso. Y miren ustedes lo que ha pasado en nuestro país. Pedro Castillo fue reelegido por una diferencia de 44,000 votos. ¿Creen ustedes
que los 6, 7 millones de votos alcanzados por Keiko Fujimori fueron todos de ricos o de clase media alta. No fue una parte de trabajadores, dependientes, independientes, que votó por Keiko Fujimori. ¿Y por qué votó por ella? Porque están trastornados, están alienados, ¿verdad? Y esos son los que van a ser utilizados por la derecha para tirarlos contra Pedro Castillo. Por eso es que el movimiento sindical tiene que superorganizarse para controlar esas explosiones aparentemente espontáneas, ¿no? De manera de que las cosas vayan por donde deben ir y que finalmente los trabajadores todos se den cuenta de la importancia de tener a un dirigente sindical en el gobierno. Bien, una pregunta más, el proceso laboral hay que cambiarlo. El último cambio fue promovido por una comisión de abogados patronales y algunos otros que se incorporaron ahí, ¿no? Y que creyeron hacerlo bien, sacar la ley perfecta. La ley perfecta ha resultado con que los juicios ahora, en lugar de durar 5 años, como era con la ley de 1996, pues ahora duran 10 años. Yo tengo un juicio, porque tengo algunos todavía residuales, no recibo más casos, en el cual, digamos así, se discutía el pago de la compensación por tiempo de servicios que la empresa tenía que depositar en un banco, pues no lo hizo. La CTS no la hizo y se acumuló y el trabajador renunció, quería su plata y pues no había plata. Y ese juicio, que hubiera podido resolverse en un mes con la ley que yo había dado el año 1971, pues ha durado 4 años. 4 años. Y recién estamos cobrando la parte principal y están por liquidarse todavía los beneficios, los intereses acumulados. Y el perito del Poder Judicial ya tiene 8 meses y no expide la resolución. ¿Qué hacemos con eso? ¿No hay que modificar eso? ¿Y para eso se necesita Ley General de Trabajo? Hay que ir puntualmente a lo que se quiere, porque también hay que modificar la parte pertinente al Poder Judicial. ¿Por qué un juez de la Corte Suprema gana 44,000 soles ahora, mensuales, cuando el salario mínimo es de 930? ¿Por qué esta diferencia de más de 40 veces? 45 veces. En Estados Unidos, bueno, 44,000 son $14,000 más o menos. Ningún juez en los Estados Unidos gana esa cantidad. ¿Y qué hacen los jueces para ganar esa plata? Expedir una sentencia les lleva 8 meses. Ya se sabe que en la Corte Suprema usted tiene que esperar su sentencia en 2 o 3 años, pues, ¿no? Y esa es la gran vida, ¿no? Hacen unos mamotretos de 70, 80 páginas, en fin, para justificar. Ni siquiera los hacen ellos, los hacen empleados que tienen. Pero hay que modificar eso es puntual, ¿verdad? Para que los fallos sean imparciales. Y hay que modificar la Constitución también para incorporar ahí ciertas normas, ¿no?, que permitan a la ciudadanía tener una justicia imparcial. Como decía César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer, pero no jodamos, pues oiga, usted haciendo cargamontón, se da cuenta, tenemos que apoyar, no cargamontón. Ya vengan ustedes, acuérdense de mí. Ahora la derecha ha tenido como táctica impedir que Pedro Castillo llegue. Una vez que llegue y se instala, pues el objetivo va a ser vacarlo, sacarlo, promoverle desmanes, manifestaciones, pedidos, en fin, de gente que no ha votado por él. Lo verán ustedes.
Por eso es que el movimiento sindical tiene que repensarse a sí mismo, tiene que entender que uno de los suyos estará a la cabeza del Poder Ejecutivo y que tienen 37 votos, más sumados a los 5 votos de Juntos por el Perú, son 37 más 5, son 42 votos. Pueden llegar fácilmente a 60 votos, si es que saben negociar, y con 60 votos y un poquito más tendrían la mayoría para aprobar las leyes de cambio. Pero estos votos que vayan entre 45 a 66 tienen que ser votos que se obtengan por la presión de los intereses, así como ocurrido cuando Merino se sentó en la presidencia de la República y las masas salieron a las calles y lo obligaron a renunciar. ¿De verdad o de verdad? ¿Verdad? Pues ahora esa misma presión que la pongan los trabajadores para aprobar las leyes, los proyectos que se van a presentar. Bueno, nada más, gracias. Muchas gracias.